El domingo de Pascua de 1987, en las montañas del sur de California, unos biólogos colocaron la última trampa como parte de un programa de captura que llevaba varios años. Les tomó varios años llegar a esta decisión. No había un consenso entre los especialistas. Una parte insistía en la captura, mientras que otra se oponía rotundamente, porque atrapar al último ejemplar silvestre de esta especie significaba reconocer oficialmente que ya no quedaría ninguna población en libertad. Esa mañana, un ave grande con una cabeza oscura y calva, plumaje oscuro y una envergadura de casi 3 metros cayó en la trampa. Se le asignó la designación AC9 y se le dio el nombre de Topa Topa. Era el último individuo silvestre conocido de la especie en todo el planeta. La especie en cuestión se llama cóndor de California. El ave fue llevada a un aviario, donde ya vivían los pocos cóndores sobrevivientes, Y con ella, la población total de la especie, tanto silvestre como en cautiverio, llegó a 27 aves. Para entonces, los biólogos se enfrentaban a una tarea casi imposible: ¿cómo revivir una especie entera a partir de un grupo tan pequeño? Y es que esta ave no comienza a reproducirse hasta los 6 años de edad y pone un único huevo aproximadamente una vez cada 1 o 2 años. E incluso si se lograra recuperar la especie hasta alcanzar varios cientos de ejemplares, ¿podrían adaptarse a la vida silvestre junto al depredador más peligroso de la Tierra, el ser humano? El cóndor de California es considerado el ave voladora más grande de Norteamérica. La envergadura de un ejemplar adulto supera los 9 pies y medio, y su peso alcanza hasta los 11 kilogramos, lo que convierte al cóndor en un verdadero peso pesado entre las aves rapaces del continente, con el que pocos pueden compararse en tamaño. El plumaje del cóndor es oscuro, Casi negro, y en la parte inferior de las alas se aprecian unas anchas franjas blancas, visibles incluso desde el suelo. La cabeza calva no carece de plumas por casualidad. Durante la alimentación de una carroña, las plumas se ensuciarían rápidamente. Algunos individuos viven hasta los 60 años, una rareza entre las aves silvestres. El cóndor se eleva a alturas de hasta 15.000 pies y planea allí durante horas, casi sin batir las alas, simplemente deslizándose sobre las corrientes de aire. El linaje del cóndor de California es mucho más antiguo de lo que parece a primera vista. Hace decenas de miles de años, por el territorio de la actual California, deambulaban mamuts y tigres dientes de sable, y en el cielo sobre ellos planeaban aves antiguas gigantes, los teratornis. Cuando la edad de hielo terminó, la megafauna desapareció casi al mismo tiempo. Mamuts, tigres dientes de sable y los mismos teratornis, cuya envergadura rivalizaba con la del cóndor. Para un carroñero que se alimentaba solo de cadáveres, esto significó la pérdida casi total de su fuente de alimento habitual. El cóndor de California sobrevivió donde los teratornis no pudieron. Cambió a la carroña a lo largo de la costa, y los cadáveres de ballenas y otros mamíferos marinos varados en la orilla se convirtieron en su nuevo sustento por miles de años, ayudándolo a sobrevivir a esta catástrofe. El cóndor de California casi no tiene sentido del olfato, algo raro entre las aves que buscan comida por el olor. En su lugar, depende de su aguda vista, planea durante horas sobre el territorio a gran altura y busca presas abajo, guiándose también por el comportamiento de otros carroñeros cercanos. Al retirar rápidamente los cadáveres de animales muertos, el cóndor evita que se descompongan al aire libre durante semanas, y de este modo frena la propagación de enfermedades entre los animales salvajes de la zona. Sin los carroñeros, los cadáveres se acumularían y atraerían a portadores de infecciones y roedores. La población del cóndor de California se desplomó a lo largo del siglo XX hasta alcanzar cifras catastróficas, y hubo varias razones para ello. Las tierras baldías del suroeste de los Estados Unidos se estaban urbanizando y arando activamente para la agricultura, y con ello desaparecían los espacios abiertos donde el cóndor estaba acostumbrado a encontrar carroña. Los granjeros y ganaderos dejaban cebos envenenados para los lobos y coyotes, buscando proteger a su ganado.
Los cóndores, al alimentarse de estos mismos cadáveres, morían por accidente, simplemente por ser el animal equivocado para el que estaba destinado el veneno, y familias enteras perecían por un solo cebo. A esto se sumaron las colisiones con las líneas eléctricas. Para un ave con tal envergadura, esto resultó ser un nuevo tipo de obstáculo mortal que no existía ni siquiera un siglo atrás. La captura ilegal por parte de taxidermistas y la caza de huevos de aves por coleccionistas terminaron de sellar su destino. Otra causa de muerte fue el plomo. Los cóndores se alimentaban de los cadáveres de animales abatidos por cazadores y, junto con la carne, ingerían diminutos fragmentos de plomo que quedaban en la herida. Incluso una pequeña dosis de plomo resultaba mortal para esta gran ave. El diclorodifeniltricloroetano, ampliamente utilizado como pesticida a mediados del siglo XX, llegaba al océano y se acumulaba en los tejidos de los animales marinos de los que se alimentaban los cóndores de la costa de California. Y en las propias aves, esto provocaba que la cáscara de sus huevos se volviera más delgada. El huevo se rompía bajo su propio peso incluso antes de que el polluelo eclosionara, y la reproducción natural de la especie quedó bloqueada por dos motivos a la vez: la cáscara adelgazada por el pesticida y el plomo que mataba a las aves adultas antes de que pudieran tener descendencia. Para 1982, todas estas causas juntas llevaron a la especie al límite. En la naturaleza solo quedaban 22 cóndores de California, y los demás ya se encontraban en cautiverio. A mediados de los años 1980, los biólogos se encontraron ante una decisión muy difícil. Las amenazas seguían matando a los cóndores de California que quedaban en estado salvaje, y surgió la pregunta de si valía la pena capturar a todas y cada una de las aves para un programa de cría en cautiverio. Una parte de los especialistas estaba categóricamente en contra de tal medida. Consideraban que si la especie estaba destinada a desaparecer, el ave debía morir libre y no en una jaula, y que la propia captura de los últimos individuos salvajes contradecía la esencia misma de la vida silvestre. La discusión duró varios años y no tuvo una solución fácil para ninguna de las partes. Al final, se decidió capturar a todos los cóndores de California que quedaban en estado salvaje y centrar el futuro de la especie en el programa de cría en cautiverio. Para salvar a la especie, la gente tuvo que inventar métodos que no existían en ningún otro lugar, y no hubo que esperar mucho para tener pruebas del éxito. En 1988, en el zoológico de San Diego, nació el primer polluelo ya en cautiverio. Le dieron el nombre de Moloch. Para el equipo de biólogos, el nacimiento del polluelo fue la primera prueba en vivo de que las 27 aves restantes del cóndor de California realmente podían reproducirse en cautiverio, lo que significaba que todo el programa, en el que muchos no creían, tenía futuro. Para criar al polluelo, sin convertirlo en un ave mansa y apegada a los humanos, el zoológico de San Diego utilizó un método inusual: alimentarlo a través de una marioneta con forma de cabeza de cóndor adulto, mientras los cuidadores permanecían completamente ocultos de la vista del polluelo. La idea era sencilla. Si el polluelo nunca veía a un humano cerca de la comida, crecería siendo capaz de reconocer a los de su propia especie. Así criaron a los polluelos llamados Shannan y Huesa, y el cuidador Ron Webb sostuvo la marioneta sobre el comedero durante años, manteniéndose invisible. El método no funcionó a la perfección desde el principio. Los primeros cóndores criados con la marioneta y liberados en la naturaleza se comportaban de manera extraña. Se posaban en los techos de las casas, se pegaban a la gente y aterrizaban en peligrosas líneas eléctricas, arriesgando sus vidas. La razón era que junto a las aves jóvenes no había cóndores adultos que pudieran mostrarles el comportamiento correcto en la naturaleza. Michael Mays, curador de aves del Safari Park del Zoológico de San Diego, fue uno de los primeros en señalar este problema. La solución se encontró bastante rápido. Empezaron a liberar a los cóndores jóvenes junto con aves mentoras más experimentadas. Al lado de sus parientes mayores, los más jóvenes poco a poco iban aprendiendo los hábitos correctos, y los comportamientos peligrosos, como posarse en los cables, se volvieron menos frecuentes.
La marioneta y el programa de mentores no lo resolvían todo. Al programa todavía le faltaban polluelos. Ahí fue donde entró en juego otro método, la doble nidada, ideado para obtener 2 polluelos de una sola pareja de cóndores en lugar de uno por temporada. Los cóndores ponen un huevo una vez cada 1 o 2 años. Pero si se les quita ese huevo poco después de la puesta, la pareja a menudo pone un segundo huevo en la misma temporada. Los cuidadores enviaban el primer huevo a una incubadora y dejaban que los padres incubaran el segundo. Así, el número de polluelos disponibles para el programa casi se duplicaba, sin ningún perjuicio para la pareja de padres. Fue precisamente la combinación de varios métodos a la vez, la marioneta, los mentores y la doble nidada, lo que permitió reconstruir la especie a partir de un puñado de aves en cautiverio. En 1992, 5 años después de que la especie se considerara oficialmente extinta en la naturaleza, varios cóndores de California criados en cautiverio fueron liberados por primera vez de vuelta en las montañas del sur de California. Para no depender de un solo lugar, los biólogos decidieron crear varias parvadas silvestres independientes a la vez, en diferentes puntos de su hábitat. La idea era que un problema en una región no volviera a poner en peligro a toda la población de golpe. Empezaron a liberar a las aves en las montañas del sur de California, en los acantilados de Vermilion, en la frontera de Arizona y Utah, y también en varios otros puntos a lo largo de la costa de California y en la península de Baja California, en México. En el año 2003, el primer polluelo de cóndor de California, nacido de padres silvestres y no en un aviario humano, emplumó en la naturaleza. Algo así no había ocurrido desde 1981, por casi un cuarto de siglo. Incluso los biólogos, que habían estudiado al cóndor de California al derecho y al revés durante décadas, se sorprendieron con el hallazgo. En el año 2021, el genetista Oliver Ryder y sus colegas del Zoológico de San Diego publicaron los resultados de unas rigurosas pruebas genéticas. Las pruebas demostraron que 2 polluelos nacieron de huevos no fertilizados, sin la participación de un macho, a pesar de que ambas madres vivían cerca de parejas fértiles en ese momento. La especie casi se extingue por la falta de aves, y de repente 2 de ellas se las arreglaron sin macho alguno. Este fue el primer caso confirmado de este tipo entre aves que tenían acceso a una pareja para aparearse. Sin embargo, los 2 polluelos nacidos de esta manera tan inusual no lograron llegar a la edad adulta, a pesar de todos los esfuerzos de sus cuidadores. La historia del cóndor de California tiene otra faceta, que no tiene nada que ver con la genética o los aviarios. Para los biólogos, el regreso de la especie significaba salvar a un animal en peligro de extinción, pero para el pueblo indígena Yurok significaba algo mucho más grande. En el norte de California vive el pueblo Yurok, que llama a esta ave Prey Gonish. Durante siglos, el cóndor fue para la tribu un espíritu de paz y renovación, y sus plumas ocupaban un lugar especial en las ceremonias más importantes para restaurar el equilibrio. Cuando el cóndor desapareció de las tierras Yurok a principios del siglo XX, la pérdida se sintió más profundamente que la simple desaparición de un animal raro de la zona. La tribu la percibió como una ruptura de su propia tradición y la pérdida de la conexión con sus antepasados. Durante casi 2 décadas, la tribu Yurok preparó su propio programa para el regreso del cóndor a su territorio. Fue necesario evaluar la contaminación del área y establecer alianzas con el Parque Nacional de las Secuoyas y los Servicios Federales de Vida Silvestre. En el año 2022, los primeros cóndores de California fueron liberados entre las secuoyas gigantes del norte de California, un lugar donde no se había visto a esta ave en más de un siglo. Tiana Williams, Clausen dirigió el programa en todas sus etapas. El plomo, del que hablamos antes, no ha desaparecido de esta historia. Para el año 2019, en California entró en vigor una prohibición sobre las municiones de plomo para la caza, y aún así, el plomo sigue siendo la principal causa de muerte de los cóndores salvajes.
Las fuentes de plomo son más amplias que solo la caza legal con balas nuevas, y el cumplimiento de la prohibición todavía está lejos de ser total. Algunos cazadores siguen usando municiones antiguas, y los cadáveres de animales con fragmentos de plomo todavía llegan a la mesa de los cóndores. El plomo no resultó ser la única amenaza moderna para la especie. En el año 2023, un brote de gripe aviar altamente patógena mató a unas 21 aves en pocas semanas, casi una quinta parte de la población en la frontera de Arizona y Utah. Ashley Blackford, la coordinadora del programa de recuperación de la especie, dirigió la respuesta de emergencia a este brote. Para salvar a los cóndores, por primera vez en la historia, tuvieron que probar de urgencia en ellos una vacuna contra la gripe, creada originalmente para aves de corral. La especie enfrenta también una amenaza más lenta. Cuanto más éxito tienen los cóndores en su reproducción, más aves viven hoy en la naturaleza y en cautiverio. Pero casi todas descienden de un puñado de ancestros que sobrevivieron a la captura de 1987. Para evitar la endogamia y las enfermedades asociadas a ella, cada pareja para la cría se selecciona según un estricto libro de registro genealógico, donde se registra el linaje de casi todas las aves que viven hoy en día, hasta llegar a aquellos primeros pocos ancestros. Para que el número actual de cóndores de California en libertad se consolide a largo plazo, se necesitan varias cosas a la vez. El cumplimiento real y continuo de la prohibición de municiones de plomo, y no solo su existencia en el papel, y la expansión de la vacunación contra la gripe aviar. También se necesita una gestión cuidadosa de la diversidad genética a través del libro de registro genealógico y la continuación de las liberaciones de aves en nuevos puntos de su hábitat, como las tierras de la tribu Yurok entre las secuoyas, donde el cóndor logró regresar a casa después de más de un siglo de ausencia. Volvamos al domingo de Pascua de 1987, a las manos de las personas que sostenían a la última ave silvestre de esta especie, AC9, llamado topa topa. En ese momento, la especie existía en 27 ejemplares y todos ellos estaban en jaulas. Hoy en día, bandadas de cóndores de California en libertad surcan los cielos sobre las montañas del sur de California, sobre los acantilados Vermilion, sobre la costa de Big Sur y entre las secuoyas en las tierras de la tribu Yurok, justo donde alguna vez se pensó que la especie estaba completamente perdida. La especie ya fue recuperada a partir de un puñado de aves que dependían por completo del ser humano. El siguiente desafío es más complicado: lograr que el cóndor ya no necesite ser rescatado constantemente del plomo, las enfermedades y su propia ilimitada ascendencia, sino que se mantenga en el cielo por sí mismo.